Buenos días. Vengo a comentarles algunas recomendaciones finales para la grabación de su componente oral individual de la materia de español. Deben recordar que para este componente es conveniente que existan 6 partes diferentes: la introducción, 4 partes del desarrollo y una conclusión final. Lo ideal es que tanto la introducción como la conclusión no duren más de 1 minuto cada una. Y el resto del tiempo, es decir, 8 minutos, hay que tratar de repartirlos equitativamente en 4 partes. Pasaré a hablar sobre cada una de ellas. Primero, la introducción. Como mencioné, no se tarden más de 1 minuto en presentar. ¿Qué es lo que van a hacer en la introducción? En la introducción se trata simplemente de que mencionen su cuestión global claramente, de forma literal van a decir: en este oral individual se abordará la cuestión global X y cómo se representa en la obra literaria tal y el corpus no literario tal. En esta parte no se trata de que desarrollen muchísimo al respecto. Por eso les menciono que no debe tomar más de 1 minuto. Solamente mencionan cuestión global, mencionan la obra, mencionan el corpus y quizá pueden dar un poquito de contexto a alguna cuestión, pero es mínimo. De hecho, mientras más pronto pasen esta parte, mejor. Una vez que presentaron en su introducción la cuestión global y cómo se representa, esta palabra es clave, cómo se representa tanto en la obra como en el corpus, vamos a pasar ahora a la primera de las 4 secciones que debe tener su desarrollo y que es la parte que propiamente se va a evaluar de su oral individual. Primero, es recomendable comenzar con el fragmento de la obra literaria. Comenzamos entonces mencionando, una vez más, aunque suene repetitivo, la cuestión global tal, así de forma literal, se representa en la obra literaria tal, particularmente en el fragmento tal, ¿no? Empezar a mencionar el fragmento de la obra literaria, hay que contextualizarlo un poquito, decir en qué parte de la obra se encuentra, qué es lo que sucede. Esta parte del fragmento de la obra literaria debe durar aproximadamente 2 minutos y tengan mucho cuidado de que no se trate simplemente de un resumen. Por ello es recomendable que para esta parte ustedes ya tengan en mente 2 decisiones del autor que se vean en ese fragmento y que tengan que ver directamente con la cuestión global. Entonces sería algo así como el fragmento de la obra literaria seleccionado se encuentra en tal parte de la obra, sucede esto y la cuestión global se representa a través de tal recurso, tal decisión, la cual tiene esta intención y produce este efecto y se repite una vez más, al menos con otra decisión. Esto que menciono del efecto es muy importante. Siempre que ustedes, tanto en este componente como en los otros, se pongan a mencionar alguna decisión del autor o algún recurso, es conveniente que siempre mencionen recurso o decisión y cómo eso impacta, en este caso, en la cuestión global y qué efecto produce en el lector. Por ejemplo, si estamos hablando de una obra literaria narrativa, pues una decisión puede ser fácilmente el punto de vista narrativo y entonces habría que explicar, ok, en este fragmento el punto de vista narrativo tiene la intención de representar la cuestión global de esta manera porque causa un efecto en el lector en donde lo involucra, lo hace reflexionar, lo hace, etcétera, ¿no? Algo así sería lo que hay que hacer. Entonces, volvemos. Estamos en la primera parte del desarrollo. Dijimos que vamos a tomarnos más o menos unos 2 minutos ahí. Mencionamos el fragmento de la obra literaria, cómo se representa la cuestión global. En ese fragmento, a través de 2 decisiones o 2 recursos explicados, interpretados y mencionando los efectos que causan en el lector. Una vez que pasamos esta parte, ahora sí vamos a los siguientes 2 minutos, que sería la segunda de las 4 secciones del desarrollo. En esta parte van a hablar de la obra literaria en general, pero de cómo se representa la cuestión global en la obra literaria en general. Y una vez más,
aunque sea repetitivo, sirve bastante para que quien los está evaluando mantenga el hilo de su argumento. Vale la pena que comiencen mencionando: la cuestión global tal se representa en la obra literaria tal en su totalidad a través de, y otra vez, mínimo 2 decisiones o 2 recursos que aparezcan de preferencia a lo largo de la obra o que sean significativos en la obra. Se pueden repetir. O sea, si tú ya hablaste del punto de vista narrativo, por ejemplo, en la parte anterior, otra vez puedes mencionarlo, pero hay que dar ejemplos así generales de cómo se ve esto, cómo va evolucionando a lo largo del libro. Si estás hablando de un personaje, pues igual puedes hablar de la evolución del personaje a lo largo del libro, o puedes hablar de otros personajes que no aparezcan en el fragmento, pero lo importante es que sean ejemplos que efectivamente hablen de cómo se representa la cuestión global en la totalidad de la obra. Es por eso que era bien importante que desde un principio pues eligieran una cuestión global que sí se pueda detectar a lo largo de todo el texto y que no sea solamente una cuestión así aislada, porque en esta parte tienes que hablar 2 minutos de cómo se ve la cuestión global en el resto de los poemas, la obra de teatro, la novela, etc. Y una vez más, pues vas a mencionar pues cómo son los efectos, cuál es la relación que tienen estas decisiones con la cuestión global. Esta parte pues también va a tomar aproximadamente 2 minutos y es conveniente, por cuestión de estructura, hacer un breve cierre. No tiene que ser tampoco algo muy extenso, lo podemos incluso como pues poner ahí al incluir en esta última parte como una mini conclusión. O sea, nada más dices, bueno, en conclusión, la cuestión global se representa a través de esto y esto a lo largo de toda la obra. No es más que para una cuestión como de irle dando forma, coherencia. Luego pasamos a la segunda parte a la tercera parte de estas 4 secciones que les mencioné del desarrollo, que en realidad es repetir lo mismo que les acabo de mencionar, pero ahora con el corpus no literario. Y una vez más, aunque suene repetitivo, mencionamos: la cuestión global tal se ve representada en el fragmento del corpus no literario tal, el cual proviene de, si es una película, pues pueden decir qué momento de la película; si es un artículo de opinión, pues pueden decir cuál artículo, etc. Y una vez más, en el fragmento mencionamos cómo se ve al menos 2 decisiones o recursos, cómo se relacionan con la cuestión global, cuál es el efecto que tienen en el receptor. Luego de esos 2 minutos, una vez más, como se hizo en la parte literaria, vamos a tener una última sección en donde pues se habla durante 2 minutos de cómo se representa esa cuestión global en la totalidad del corpus seleccionado, que pues ahí va a depender mucho del tipo de texto que ustedes hayan elegido. Y una vez más, siempre traten de tener al menos 2 decisiones del autor. Entonces, resumiendo, muy importante, ustedes deben tener al menos unas 8 decisiones del autor pensadas: 2 para el fragmento literario, 2 para la obra literaria, 2 para el fragmento del corpus, 2 para el corpus en su totalidad. Esto no es obligatorio, pero es más o menos pues un número equilibrado que va a garantizar que ustedes pues le estén prestando la misma atención a cada una de estas partes. Y esto es algo que sí se evalúa, que sea equilibrada la presentación. Es decir, que le des el mismo enfoque, la misma profundidad al fragmento de la obra, a la obra en general; al fragmento del corpus, al corpus en general. Esto es la estructura básica, lo más importante y lo que se va a evaluar principalmente en cuanto al contenido, al conocimiento, al análisis. Y luego al final, para que a ustedes les vaya bien en el criterio de focalización, se recomienda que, si se dan cuenta, pues tuvimos 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, ¿sí? Y al final, 1 minuto o menos de conclusión. Esta conclusión se recomienda que sea como una idea general
de comparación y contraste, en donde tú menciones, pues, cuáles son las diferencias o que trates de explicar cuáles son las diferencias y semejanzas en cuanto a esta misma cuestión global y cómo se representa en los diferentes, en la obra y en el corpus. Entonces, ahí se pueden abordar diferentes cosas. Puede ser, a lo mejor, la obra literaria pues es una representación más artística, mientras que en el corpus no literario se trata de algo más práctico. Aquí va a depender totalmente del tipo de texto. Incluso te puedes enfocar en la diferencia de lenguajes, ¿no? O sea, mencionar que por un lado se trata de una representación donde se experimenta con el lenguaje literario, los puntos de vista narrativos, y en el otro a lo mejor se usa un lenguaje audiovisual o un lenguaje visual, o etcétera. Eso ya va a depender completamente del tipo de texto que se haya seleccionado. Todo esto en su conjunto debe durar no más de 10 minutos y de preferencia tampoco menos. Hay que tratar de ajustarse lo más posible a los tiempos. Y una vez que se terminan esos 10 minutos es cuando se pasará a la sección de discusión. Durante la discusión, tu maestra o maestro te hará preguntas que servirán principalmente para que mejores y complementes y desarrolles lo que has dicho. Entonces, una vez que se hayan terminado los 10 minutos, pues ya se pueden sentir tranquilos de que esa fue la parte pues más donde si hay algún error, alguna cosa así, pues es en donde se va a evaluar, pero la parte de la discusión no te va a quitar puntos, sino que puede servir como para complementar, corregir incluso lo que sucedió antes. Entonces hay que ver esta parte de la discusión como una oportunidad de mejorar la evaluación que se ha realizado. Y pues con esto terminamos con las últimas sugerencias que tenemos, los últimos consejos para grabar el oral individual de español. Gracias.